tardes, mi nombre es Alfredo Villegas, soy docente de esta cátedra B de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo titular es el doctor Jorge Montero y los adjuntos son los doctores Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Nicolás Jaime. Desarrollaré la bolilla número 10, la bolilla vinculada al mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria. Como sabemos, una vez culminada la investigación penal preparatoria que han visto en la bolilla anterior, en la bolilla 9, el instructor cuenta con dos alternativas legales posibles. O bien se expide de acuerdo al mérito conclusivo incriminatorio, que es la acusación, o bien se expedirá a través del mérito conclusivo desincriminatorio que culminará, él lo requerirá y culminará en el sobreseimiento. En cuanto a su noción y significación procesal, como bien sabemos, la finalidad de la investigación penal preparatoria es, como hemos visto en la bolilla anterior, la de reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que determinará una u otra alternativa? Es decir, ¿qué es lo que determinará que en esta fase del mérito conclusivo se culmine con una acusación o con un sobreseimiento? Lo que determinará ello será ni más ni menos que el análisis global de las probanzas legalmente incorporadas a la investigación penal preparatoria. Entonces ya estamos en condiciones de dar un concepto, que es el concepto que nos da el manual, sobre el mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria. Así podemos decir que es un momento del proceso en el que, tras el agotamiento de las vías de conocimientos formales, es decir, de las pruebas obtenidas durante la investigación, se abre un espacio para la reflexión crítica sobre la misma, sobre la investigación, tendiendo a obtener un mérito conclusivo de esta que se formalizará en un requerimiento concreto sobre la solución desincriminatoria o acusatoria que se corresponde o que se estima que corresponde al caso. ¿Quién realiza esta estimación que se plasma en un requerimiento? Pues bien, aquí tenemos que, de alguna manera, distinguir. Si estamos en el supuesto de investigación fiscal preparatoria, que es la regla, la estimación de cuándo la investigación está concluida y debe concluirse o debe expedirse a través de alguno de los requerimientos, esa estimación la realiza el fiscal de instrucción, ¿verdad? Requiriendo el sobreseimiento al juez o bien requiriendo la citación a juicio al tribunal de juicio. Pues bien, si estamos en el supuesto excepcional de investigación jurisdiccional, el que realizará esta estimación y dará comienzo a la etapa de la clausura será el juez de instrucción al momento de correr la vista al fiscal para que éste acuse y así la causa continúe hacia su etapa venidera, hacia el juicio. La vista es la que está prevista, como ustedes saben, en el artículo 347 del Código Procesal Penal. ¿En qué lugar del proceso podemos ubicar al mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria? Si analizamos lo que ocurre en otras legislaciones, como así también si analizamos algunas opiniones doctrinarias, veremos que este momento del proceso podría estar regulado como una fase independiente, ¿sí?, tanto del juicio como de la investigación penal preparatoria, o bien podría estar incluido dentro de la etapa del juicio, más precisamente en su primera fase, que es en la primera fase del juicio, ¿verdad?, en los actos preliminares del juicio. Pero bien, si vamos a la regulación que realiza nuestro Código Procesal Penal, tenemos que el mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria está regulado dentro de la investigación penal preparatoria, ni más ni menos. Cuando hablamos de clausura, que es lo que ocurre, es la clausura de la investigación penal preparatoria, si nos fijamos
tan solo en nuestro Código Procesal Penal y vamos al libro segundo, que regula a partir del artículo 301 la investigación penal preparatoria. Si vamos al libro segundo, pareciera, por lo que surge del título tercero, que la clausura solo abarca al mérito conclusivo incriminatorio. Ahora bien, por su significancia y por sus ulterioridades, tenemos que decir que más allá de este diseño del Código Procesal, la clausura abarca tanto al mérito conclusivo incriminatorio como al desincriminatorio. En cuanto a las características del mérito conclusivo, tenemos, como lo acabamos de decir, es una etapa intermedia entre la investigación penal preparatoria y el juicio, aunque nuestro código está regulado dentro de la primera. Luego tenemos que es una etapa eminentemente valorativa, crítica o de pura valoración. ¿Por qué? Como bien sabemos por el estudio de la bolilla anterior, de la bolilla 9, la investigación penal preparatoria es una fase dinámica del proceso de recolección de pruebas, sumamente dinámica. Pues bien, el momento del mérito conclusivo es eminentemente valorativo, ya no es lo dinámico que lo precedió, sino que es un momento en que el órgano judicial se detiene y realiza un análisis crítico, valorativo de la prueba, a los fines de analizar a través de qué requerimiento se va a expedir. Continuando con las características del mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria, tenemos que también es escrita y secreta. Secreta por cuanto solo rige la publicidad interna, solo quienes son parte en el proceso pueden tener acceso a cualquiera de estos dos requerimientos, el acusatorio o el desincriminatorio. El público en general no, más allá de que alguna opinión doctrinaria, por ejemplo la doctora Frascaroli, postula, pero hasta ahora no tiene recepción en nuestro código, postula que las acusaciones de la investigación penal preparatoria sean públicas. Bien, y decimos que es también escrita, y este carácter de escrita hoy se ve reafirmado a través de la nueva regulación de un nuevo artículo que ingresa a nuestro Código Procesal Penal, que es el artículo 130 bis, donde regula que deberán quedar registros escritos de determinados actos en el expediente, y entre ellos están todas las alternativas que pudieran presentarse en el mérito conclusivo de la investigación penal. ¿Cuándo comienza esta etapa? Bueno, en algún momento, el comienzo de la etapa como otra característica del mérito conclusivo, de alguna manera nos hemos referido a ello, porque en la investigación fiscal esta etapa comienza cuando el fiscal, en la investigación fiscal preparatoria, cuando el fiscal se expide o por el requerimiento de sobreseimiento o la instancia de sobreseimiento, como también se la denomina, o con el requerimiento de citación a juicio. Por el contrario, en la investigación jurisdiccional, aquella excepcional que se lleva a cabo cuando alguno de los sujetos perseguidos gozan con privilegios constitucionales, aquella que está regulada desde el artículo 14 en adelante, en esa investigación jurisdiccional excepcional comienza esta etapa con la vista que el juez de instrucción, el juez de control, pero ahí con funciones de instrucción, con la vista que le corre al fiscal a los fines que éste acuse. Esa vista, como dijimos, está regulada en el artículo 347 de nuestra ley de rito. Por último, en cuanto a estas características, ¿a quién se dirige la pretensión que se exterioriza dentro del mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria? Bueno, siempre se va a dirigir a un juez. Si estamos frente a la hipótesis del desincriminatorio, del mérito conclusivo desincriminatoria, el requerimiento de sobreseimiento será dirigido al juez de control. Si por el contrario estamos en la hipótesis incriminatoria, el requerimiento de citación a juicio también va a ser dirigido a otro juez, pero ahora lo será al Tribunal de Juicio en Córdoba, la Cámara en lo criminal y correccional. Muy bien, continuando con este primer punto, con el mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria, tenemos que destacar que existen mecanismos de control jurisdiccional de estos requerimientos, ¿sí? Existen mecanismos de control jurisdiccional. Cualquiera de los requerimientos que formule el fiscal en esta primera etapa del proceso puede dar lugar a un control jurisdiccional.
nos tenemos que preguntar inicialmente si ese control será de oficio o a instancia de parte. Bueno, allí deberemos distinguir las situaciones. Si el requerimiento es desincriminatorio, es decir, si el fiscal requiere al juez de control el sobreseimiento, este control será oficioso, ¿sí? Necesariamente va a intervenir el juez de control. En cambio, si el requerimiento es de tipo acusatorio, si realiza el fiscal al término de investigación penal preparatoria la requisitoria de citación a juicio, solo habrá un control jurisdiccional a cargo del juez de control si media una instancia que se vehiculiza a través de la impugnación de la oposición por parte agraviada. Y ya veremos que para nuestro código, frente a la acusación instructoria del fiscal, la única parte agraviada habilitada a excitar ese control jurisdiccional es la defensa del imputado. Muy bien, siguiendo analizando los mecanismos de control jurisdiccional, nos podemos preguntar qué se pretende con estos controles. ¿Qué se pretende con que haya un control del pedido de sobreseimiento, el requerimiento de sobreseimiento del fiscal? ¿Qué se requiere o qué se busca, qué se pretende con que haya un control eventual, como hemos dicho, de la acusación fiscal? En el primer caso, se está buscando que no se desvincule, que no se desincrimine indebidamente a cualquier persona. Esto en aras a proteger el principio de legalidad, en aras a proteger el interés general y en aras a proteger la víctima individualmente considerada. Pues bien, en el otro supuesto, en el supuesto de la acusación, lo que se pretende con este control jurisdiccional eventual, insisto, a requerimiento de parte, es que no se le atribuye una acusación viciada, infundada o arbitraria a ninguna persona, que no se menoscabe su buen nombre y honor, su dignidad a través de la pena del banquillo, pero también con esto se contempla el interés general. Esto visto desde un punto de vista normativo. Ahora, si hacemos un enfoque práctico, no podemos dejar de considerar que estas oportunidades de control jurisdiccional de los requerimientos incriminatorios o desincriminatorios, en definitiva, operan como un verdadero tamiz. Es decir, el sistema tamiza cuáles son, en este momento del proceso, al culminar la investigación penal preparatoria, tamiza cuáles son los casos que verdaderamente tienen material que amerite un juicio oral y público, porque hay una expectativa de lograr una condena, dejando en el camino a aquellos otros que no cuentan con estas características. Pues bien, pasamos ahora al punto número 2 de la bolilla y nos vamos a referir a todo lo vinculado al mérito conclusivo incriminatorio, la acusación. Y podemos, o pareciera conveniente, comenzar dando un concepto de acusación. Y para el concepto recurriremos una vez más al manual de la cátedra unificado. Tenemos que la acusación es la atribución fundada por parte del órgano acusador a una persona debidamente individualizada de alguna forma de participación, ya sea como autor, coautor, cómplice o instigador, en un hecho delictivo, y el pedido que sea sometida a juicio oral y público para que en su transcurso el acusador intente probar su culpabilidad y, si lo logra, el tribunal, si lo acepta, imponga la sanción prevista por la ley. Allí tenemos la definición de acusación y a continuación vamos a ir analizando una serie de cuestiones que seguramente las vamos a ir identificando que se vinculan con este concepto, con esta definición. Pues bien, la acusación, en primer lugar, hoy podemos decir que tiene un anclaje constitucional o bien es un desprendimiento constitucional si lo queremos ver desde otro lado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en nuestra Constitución Nacional, allí veremos que el único proceso que está regulado en nuestra Carta Magna regula esta secuencia de acusación, juicio y castigo. ¿Sí? Es un presupuesto del juicio para nuestra Constitución, un presupuesto del juicio, la acusación. ¿Y esto de dónde se desprende?
¿Cuál es aquel único proceso que regula la Constitución? El juicio político de los altos funcionarios de la nación, y esto está regulado en los artículos 60 y 115 de la Constitución Nacional. Con mayor razón, si acudimos a los pactos con jerarquía constitucional, y por solo brindar dos ejemplos, allí podemos encontrar al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y al 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que toda persona acusada por un delito tiene, entre otros derechos, el derecho a ser escuchada sin dilaciones indebidas por un juez independiente e imparcial. ¿Sí? Se ve cómo entonces la acusación precede al juicio y al conocimiento del juez. ¿Qué significa acusar? Acusar, podemos decir que significa imputar un delito o exponer cargos contra una persona, pero va más allá. También es exponer las pruebas de esos delitos que pesan, o ese delito que pesa o pesan sobre la persona determinada. ¿Sí? La acusación, preciso me parece destacarlo, va a fijar el ámbito fáctico en el cual se ejercerá la jurisdicción. ¿Sí? La jurisdicción no se podrá expedir por un hecho diferente, salvo excepciones que podemos ver más adelante, que están previstas en los artículos 388 y 389, ampliación de la acusación o hecho diverso, pero como principio general, la jurisdicción solo podrá, en el juicio, solo podrá expedirse sobre el hecho objeto de la acusación. Fija el ámbito fáctico. Por otro lado, la acusación también se relaciona estrictamente con el derecho de defensa del imputado. ¿Por qué? Porque el imputado deberá defenderse en el eventual juicio nada más y nada menos que sobre el hecho objeto de la acusación, y no sobre cualquier otro. La acusación instructoria tiene una serie de presupuestos y de requisitos, sin los cuales no puede ser formulada. Veamos primero los presupuestos para luego analizar los requisitos. Los presupuestos los tenemos establecidos en el artículo 354 y son tres. En primer lugar, constituye un presupuesto de la acusación instructoria o de la requisitoria fiscal de citación a juicio la declaración previa del imputado. Primer presupuesto, declaración previa del imputado. Bajo pena de nulidad no podrá el fiscal formular acusación si no le ha recibido declaración previamente al imputado. ¿Cuál es el fin de este presupuesto? Haberle brindado al imputado, antes de que se lo acuse, la posibilidad de defenderse, dejarlo ejercer el sagrado derecho de defensa. Ahora bien, la declaración del imputado. ¿Qué se exige entre el hecho que esté regulado, esté contemplado en la acusación con respecto a la declaración del imputado? Ya lo veremos, que debe mediar congruencia. Pues bien, lo cierto es que se le debe haber recibido previamente declaración al imputado y se le debe haber recibido con todas las garantías establecidas en los artículos 258 en adelante. ¿Sí? Recuerden ustedes, presencia de su abogado defensor, información acerca de que puede prestar declaración, puede no hacerlo, etc. Todas aquellas garantías y resguardos establecidos desde el artículo 258 en adelante. En el supuesto en que el hecho por el cual se le recibió declaración al imputado y aquel por el cual ahora se lo acusa haya sufrido algunas variaciones esenciales a lo largo de la investigación penal preparatoria, si estas son, repito, esenciales, no podrá acusárselo al imputado si antes no se le brinda una nueva oportunidad de defenderse, es decir, si no se lo intima nuevamente, se le da una nueva oportunidad de defenderse, recién allí podrá acusárselo y por supuesto será sobre este último hecho. ¿Sí? Y es de allí que nuestro Código Procesal Penal sabiamente exige en el artículo 261, último párrafo, que el hecho objeto de intimación por el cual se le recibió declaración al imputado
bajo pena de nulidad, se deje constancia en acta. ¿Y por qué ello? Para que luego se pueda contrastar ese hecho con el de la acusación, el hecho intimado con el hecho acusado, de manera que haya congruencia, ¿sí? Puede haber unas mínimas variaciones. En la medida que no haya sorpresa para el derecho de defensa, esas variaciones podrán obedecer al avance de la investigación. Ahora, si las variaciones entre el hecho intimado y el hecho acusado son esenciales, como dije, se impone intimarlo, recibirle nueva declaración al imputado antes de acusarlo. Pues bien, primer presupuesto, declaración del imputado. Segundo presupuesto, cumplimiento de la investigación. El artículo 354 exige, para que el fiscal pueda acusar, fiscal de instrucción, que la investigación esté cumplida. ¿Qué características debe tener esa investigación? No necesariamente tiene que ser una investigación agotada, pero debe ser una investigación seria y debe basarse en pruebas legalmente incorporadas al proceso. ¿Quién realizará la estimación de que la investigación está cumplida? Bueno, esta es una estimación unilateral del fiscal de instrucción que la plasma en el mismo momento de formular la pieza acusatoria, la requisitoria fiscal de citación a juicio. Ahora, como dijimos, cumplida no equivale a agotada, pero también se sostiene que no puede hablarse de investigación cumplida si al momento de prestar declaración el imputado optó por realizar una serie de manifestaciones y de esas manifestaciones se desprendía que debían evacuarse citas pertinentes y útiles para concluir la investigación, y tampoco se podrá considerar que la investigación está concluida si las partes han ofrecido diligencias probatorias que han sido aceptadas, diligenciadas, algunas y otras no. Es decir, si quedan algunas aceptadas y no diligenciadas, pese a haberlas considerado pertinentes y útiles y haber sido ofrecido por las partes, la investigación no estará concluida. Entonces, repasando, los presupuestos: declaración previa del imputado, cumplimiento de la investigación, y el tercer presupuesto es el de mérito de probabilidad. El grado convictivo que debe tener el fiscal para poder expedirse a través de una requisitoria fiscal de citación a juicio es el de probabilidad. Probabilidad no es lo mismo que posibilidad. No es una posibilidad de que el hecho haya ocurrido y que en el mismo haya participado el imputado. No, no es eso. La probabilidad, sobre la probabilidad podemos dar diferentes conceptos, pero bien podríamos decir que, para acudir a un concepto sencillo, que la probabilidad es el triunfo de los elementos de cargo por sobre los de descargo, ¿sí? En aptitud convictiva, desde un punto de vista cualitativo y no desde un punto de vista cuantitativo. ¿Se entiende? Muy bien. Ese es el concepto de probabilidad. La probabilidad que nos exige el código, que le exige el código al fiscal para poder requerir la citación a juicio, es la misma probabilidad que se exige para el dictado de una prisión preventiva. Solo que el cuadro probatorio sobre el cual el fiscal predicará probabilidad en la requisitoria de citación a juicio será un cuadro más amplio que el que tenga disponible generalmente al momento del dictado de una prisión preventiva. Muy bien, y está mencionado en el manual, y aprovecho relativo a la probabilidad para hacer una breve consideración. Hace ya unos años, en el año 2007, la Cámara de Acusación dictó un fallo que fue muy renombrado en su momento, el fallo Chaparro, donde le exigía a la probabilidad para requerir la citación a juicio una razonable expectativa de que ese mérito convictivo que terminará en definitiva trasladándose una certeza positiva en el juicio. Fue bastante discutido, pero fue en definitiva la jurisprudencia y la doctrina de la Cámara de Acusación que dominó en aquellos años. Dijimos que los presupuestos de la acusación los teníamos en el artículo 354, luego tenemos los requisitos de la acusación que están enumerados en el artículo siguiente, en
el 355. Son los requisitos que debe reunir la pieza acusatoria, la requisitoria fiscal de citación a juicio. En primer lugar, se vincula el primer requisito, la individualización del imputado. El imputado al que se lo acusa debe estar correctamente individualizado, tal como se desprende de los artículos 81 y 307 del Código Procesal Penal. De esa manera, la acusación delimita subjetivamente la pretensión que se hará valer en juicio, ¿sí? Y esto se encuentra vinculado con la garantía del non bis in idem. Una correcta individualización impedirá que esa persona acusada el día de mañana o sucesiva o simultáneamente pueda ser objeto de otra acusación por el mismo hecho, ¿sí? Entonces, primer requisito, individualización del imputado. Segundo requisito, los relativos a la fijación del hecho, condicionamientos relativos a la fijación del hecho. El Código, en el artículo 355, nos dice que la acusación, que el hecho debe ser claro, preciso, circunstanciado y específico, ¿sí? Son todas características que debe tener el hecho narrado, el cual, repetimos una vez más, debe ser congruente con el oportunamente intimado. Que el hecho sea claro, que pueda ser comprendido por cualquier persona, en especial por el imputado, ¿sí? Que no tenga complejidades, que sea preciso, que no tenga vaguedades. No podrá ser preciso que se le diga, a usted se le atribuye un hecho de robo, a que se le diga cuál es el hecho de robo que se le atribuye a ese imputado. Que sea circunstanciado. El hecho debe reunir todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo vinculen con las consecuencias jurídicas o la calificación jurídica bajo el cual ese hecho está subsumido, ¿sí? Y por último, la cuarta exigencia en torno a la fijación del hecho es que sea específico. Esto de que sea específico se refiere a que cuando la atribución fáctica es plural, los hechos estén redactados de manera autónoma. El hecho, en principio, es inmutable, ¿sí? En principio es inmutable. Esto de la inmutabilidad, es el principio general, ¿sí? Porque ya se verá en la bolilla venidera, en la bolilla 11, tanto como en la bolilla 12, que existen dos situaciones en las que el hecho puede sufrir algunas variaciones, generalmente con intervención del fiscal de cámara. Me estoy refiriendo a los supuestos de ampliación de la acusación, artículo 388, y el supuesto del hecho diverso previsto en el artículo siguiente, el 389. Bien, el tercer requisito de la acusación, la motivación, ¿sí? Los fundamentos. Motivar es consignar por escrito las razones del juicio lógico que las mismas contienen, ¿sí? La motivación. La motivación en los requerimientos de los fiscales es un imperativo que surge expresamente del artículo 154 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la trascendencia de esta exigencia? Tiene una trascendencia para el imputado y tiene una trascendencia para el juez. Para el imputado, porque a través de la motivación conocerá cuáles son las razones por las cuales el fiscal lo acusa y eventualmente, junto con su defensa, podrá discutirlas. Para el juez de control, solo podrá realizar aquel control eventual de la acusación, solo lo podrá realizar debidamente si conoce las razones del fiscal, ¿verdad? De allí la trascendencia de esta exigencia de motivación. No es idéntico el grado de fundamentación exigido por nuestro sistema para la acusación que para una sentencia definitiva. Para la acusación al menos se exige una relación, una individualización de los elementos probatorios que han sido incorporados legalmente al proceso que le posibilitan al fiscal llegar a la conclusión a la que llega, ¿sí? ¿Qué debe abarcar la motivación? Debe abarcar todas las cuestiones fácticas, existencia del hecho, participación del imputado,
como también debe ser objeto de motivación todas las cuestiones jurídicas, calificación legal, grado de participación, existencia o descarte de una situación atenuante, agravante, etc. Y por último, el cuarto requisito que exige nuestro código para el requisitorio de citación a juicio en el artículo 357 está vinculado a la calificación legal, ¿sí? Es ni más ni menos que la proyección del principio de legalidad en el proceso. Solo se puede acusar a un hecho que está considerado por el sistema punitivo, Código Penal y las leyes complementarias, como delictivo, ¿verdad? Las consecuencias de una eventual incorrección del encuadramiento legal. Bueno, que el fiscal yerre en cuanto al correcto encuadre legal no conlleva necesariamente a la nulidad de la acusación, porque eso puede ser corregido a través de las instancias de participación jurisdiccional, ¿sí? Y por otro lado, a diferencia de lo que dijimos con respecto al hecho, la calificación legal no es inmutable y en la medida que se mantenga el relato fáctico, en el debate esa calificación legal puede variar por una que aún puede ser más gravosa para el imputado. Y esto está expresamente regulado en el artículo 410 del Código Procesal Penal. El control de la acusación. Hablamos ya de los requisitos, hablamos de los presupuestos y al comenzar dijimos que la acusación podía ser controlada por la jurisdicción, pero que no era automática y oficiosa, sino que lo era a instancia de parte agraviada. Bueno, ¿cuál es el sujeto al que el Código Procesal Penal le confiere la facultad de lograr el control jurisdiccional? El artículo 357 nos regula que solamente podrá lograr este control el defensor del imputado. En Córdoba no se le da esa posibilidad al querellante particular, como ocurre en algunos otros digestos. Por ejemplo, si analizamos el Código Procesal Penal de la provincia de Chaco, que en su versión original era muy similar al de Córdoba, con el devenir de los años le dieron la posibilidad al querellante a que pudiera discutir la acusación, por ejemplo, solicitando un hecho más complejo, una diferente calificación legal, la inclusión de otras personas que no están incluidas en la acusación, etc. En Córdoba, el legislador procesal local solo encontró agravio para que pudiera atacar, embatir la acusación instructoria al imputado a través de su defensor, artículo 357. Como dijimos, el control jurisdiccional es, en la provincia de Córdoba, facultativo. ¿Qué se busca a través de esta posibilidad de control jurisdiccional de la acusación? Hay un interés individual, que es el de evitar la pena del banquillo, evitar una acusación viciada, arbitraria, que pueda menoscabar la dignidad personal, que pueda menoscabar el buen nombre y honor del imputado. Y por el otro, hay un fin práctico, que es el de buscar un ahorro de costos por acusaciones infundadas que, en definitiva, determinarán un juicio innecesario. ¿Qué razones se pueden hacer valer cuando la defensa del imputado ataca la acusación instructoria? Como dijimos, la posibilidad de oposición a la requisitoria fiscal de citación a juicio está regulada en el artículo 357. Ahora bien, ¿solo las razones allí establecidas son las que puede hacer valer la defensa del imputado? Diremos que no. Diremos que las razones que se pueden hacer valer, para llegar a una conclusión, tenemos que realizar un estudio sistemático, ¿verdad? Se podrán hacer valer las tres razones que están reguladas en el 357, pero también veremos que se podrán articular dos razones más, por fuera del 357. En primer lugar, falta de fundamento fáctico, a través del cual se postula el sobreseimiento, es decir, a través de la oposición a la requisitoria de citación a juicio, la requisitoria fiscal de citación a juicio, la defensa sostiene que el hecho no existió o que su imputado no participó y peticiona el sobreseimiento.
Esto está previsto en el 357. Otra de las razones, la segunda que vamos a analizar, se puede buscar, y está también previsto en el 357, perdón la insistencia, se puede buscar el control de la calificación legal, ¿sí? Por ejemplo, se puede buscar a través de la oposición la tipicidad, sostener la defensa que el hecho por el cual el fiscal acusó a su defendido es atípico, que no encuadra en una figura penal. O bien, busca una calificación penal más benigna. Señor fiscal, usted lo acusó por robo, porque alega que mi defendido en el hecho desplegó fuerza sobre las cosas, que rompió una ventana. No discutiré en este momento la existencia del hecho ni la participación de mi defendido, pero sí discutiré que no hubo fuerza en las cosas. Por lo tanto, estoy buscando un cambio de calificación legal, postulo que el hecho por el cual resulte acusado y elevado a juicio mi defendido encuadre en la figura más benigna de hurto en vez de robo. Bien, la tercera razón que se puede hacer valer, que antes no surgía del 357 y en la reforma del año 2017 operada por la ley 10.457 se incorporó al 357, es alegar la falta de mérito, ¿sí? Alegar la falta de mérito. Es decir, en esta oportunidad y al momento de oponerse a la requisitoria fiscal de citación a juicio, la defensa podrá sostener que no hay mérito para acusar y que la investigación no está concluida, que aún no hay probabilidad como para acusar, pero que la investigación no está concluida. Y aquí tenemos las dos razones, aquí tenemos las otras dos razones que les decía que surgen de un estudio sistemático que puede hacer valer la defensa y que no están previstas en el artículo 357. La defensa puede interponer una nulidad de la acusación, puede cuestionar, inventar, señalar que la acusación es nula y puede allí la nulidad enancarse en diferentes razones. Se puede denunciar que la acusación tiene vicios estructurales, ¿sí? Que están combinados con la sanción de nulidad, por ejemplo, que no tiene fundamentación, un vicio estructural, que esa acusación no tiene fundamentación. El fiscal sostiene la defensa, no ha dado razones, por lo tanto, no las conozco, no las puedo discutir, esa acusación es nula. También podrá alegar la nulidad por inexistencia o invalidez de actos que son presupuestos necesarios de acusación. Un ejemplo quizás extremo, que en la práctica rara vez ocurre, pero podría la defensa decir: mire, no se le recibió declaración al imputado, usted está, señor fiscal, lo está acusando y uno de los presupuestos, que es la declaración del imputado, no está. Eso, como les digo, quizás es absurdo, pero bien puede ocurrir que sostenga el defensor: no estuvo presente el abogado en la declaración del imputado, que, como ustedes saben, artículo 258 del Código Procesal Penal, es un requisito bajo pena de nulidad. También podrá pretender la nulidad de la acusación de defensa denunciando una violación a disposiciones legales o constitucionales que afecten derechos o garantías. Se ha basado la acusación, podría decir el defensor, se ha basado en una prueba obtenida legalmente, ¿sí? En una prueba obtenida legalmente. Lo hicieron declarar al hermano del imputado sin hacerle conocer la facultad de abstención de declaración, obligándolo a declarar en contra del imputado, por dar un ejemplo. Entonces, ahí tenemos la cuarta razón que se podría articular para atacar la acusación del fiscal, que es la nulidad. Y por último, también se podría vehiculizar a través de la oposición a la acusación una excepción. Por supuesto, esta no está prevista en el 357 del Código Procesal Penal, sino que las excepciones están reguladas en los artículos 17 en adelante. Y allí se podría hacer valer la excepción de falta de jurisdicción y competencia del juez que va a intervenir, falta de acción, ¿sí? Falta de acción, por ejemplo, si lo está acusando por un delito de acción pública, pero sostiene la defensa que ese hecho es propio de un delito de acción privada, o bien hay una acción que no fue iniciada legalmente, se trata de una acción penal pública dependiente de instancia privada, pero la defensa sostiene que no ha sido salvado el obstáculo de procedibilidad
del artículo 6 del Código Procesal Penal y del 72 del Código Penal. Y también la excepción podrá argumentar la extinción de la pretensión penal. Por ejemplo, que la acción penal está prescripta o cualquier otra situación de extinción de la pretensión penal. Bien, allí tenemos entonces las 5 razones que la defensa del imputado puede hacer valer al momento de oponerse a la requisitoria fiscal de citación a juicio. ¿Cuál es la herramienta impugnativa? La hemos venido diciendo, es la oposición. En cuanto al trámite, la oposición se presenta de manera escrita ante el fiscal de instrucción, de manera fundada, con específica indicación de los puntos de agravio. Fíjense que requiere más requisitos que la apelación, que la van a ver en el artículo 460, ¿sí? Con específica indicación de los puntos de agravio, por escrito, en el término de 5 días. Esto es importante porque ha sido extendido el plazo de 3, que estaba en la versión originaria del Código Procesal Penal, a 5 a través de la reforma del Código Procesal Penal del año 2017, operada a través de la ley 10.457. En cuanto al órgano que entenderá en la oposición, lo será el juez de control, con una precisión. Esta oposición a la requisitoria de citación a juicio, a diferencia de otras oposiciones, en este caso el fiscal no tiene posibilidad alguna de revisar su requerimiento, sino que debe remitirlo de inmediato al juez. ¿Sí? Bien. La práctica, si bien esto no está regulado en nuestro código, la práctica jurisprudencial ha entendido que en la oposición a la requisitoria de citación a juicio rigen de manera analógica los principios recursivos que surgen del artículo 456 y más en concreto el principio de la prohibición de la reformatio impeius. Con esto, ¿qué significa? Que el juez de control en su resolución no podrá, si rechazara la oposición articulada por el defensor del imputado, no podrá perjudicarlo más en su resolución que lo perjudicaba el fiscal en su requisitoria de citación a juicio. Luego de la oposición tenemos que ver cuáles son las decisiones posibles y los recursos. Las decisiones posibles y los recursos eventuales que pueden articularse luego de esa decisión del juez de control. En primer lugar, el juez de control puede dictar un auto de elevación a juicio, que está regulado en el artículo 358. En cuanto a las exigencias que debe contener el auto de elevación a juicio, nos dice el código, quizás no muy feliz en su revisión, que debe contener los requisitos del artículo 282, que son los requisitos de la prisión preventiva. Hubiera sido más sano que dijera que debía contener los requisitos en orden a la indemnización del imputado, el hecho, la fundamentación y demás, los requisitos del 355, que es la acusación. Pero bueno, esos son los requisitos que se exigen, los del 282, que en definitiva los podemos emparentar con los del 355. El auto de elevación a juicio debe abarcar a todos los imputados, ¿sí? Aun cuando la defensa de uno solo se haya opuesto, pero debe abarcarlo a todos. ¿Y por qué? Porque este auto de elevación a juicio tiene una trascendencia, es que, de quedar firme, y conforme lo regula el artículo 382 del Código Procesal Penal, contendrá lo que se llama la acusación jurisdiccionalmente, de juez, jurisdiccionalmente homologada, con la que se dará comienzo al debate, con la que se leerá para dar comienzo al debate en la etapa venidera. En cuanto al auto de elevación a juicio y los recursos posibles, el mismo imputado que se opuso, solo él podrá apelar ante la Cámara de Acusación. La única excepción, supuesto en el cual no es apelable, es que se dicte un auto de elevación a juicio, pero se haya hecho lugar a la oposición en cuanto al cambio de calificación legal solicitado. ¿Se acuerdan? El fiscal, en el ejemplo que dimos, acusaba por robo, la defensa se opuso, el juez hace lugar, entiende que no es un robo el hecho por el cual viene acusado el imputado, sino que es un hurto, confecciona el auto de elevación a juicio, ese auto no es apelable por el defensor del imputado
puesto que no tendría agravio. Lo que quería era que se lo calificara como hurto y así lo logró. En cuanto a las decisiones posibles y recursos, ya vimos el auto de elevación a juicio y las ulterioridades. Veamos el sobreseimiento. El sobreseimiento, que da vuelta, para hablar de alguna manera gráfica, la requisitoria fiscal de citación a juicio, es apelable por el fiscal, que antes había acusado, y por el querellante particular. El querellante particular con ciertas limitaciones. Como ustedes bien saben, al haber visto la bolilla número 5 de sujetos procesales, el diseño que Córdoba tiene para con el querellante particular es el de un querellante adhesivo. Por lo tanto, de apelar el sobreseimiento, el querellante, el sobreseimiento del imputado, el tribunal que debería entender en ese recurso de apelación, que es la Cámara de Acusación, solo conocerá del mismo si en esa instancia el recurso del querellante es mantenido por el fiscal de la Cámara de Acusación. Norma que ha sido cuestionada, declarada inconstitucional y que me animo a intuir que quizás en una reforma futura a nuestro Código Procesal Penal esa limitación no existirá, pero hoy rige. Bien, decisiones posibles y recursos. Hemos analizado la autoelevación a juicio, el sobreseimiento, falta de mérito. Si el juez dicta falta de mérito ante la oposición defensiva a la acusación instructoria, este decisorio conlleva ciertas consecuencias. Si el imputado estaba privado de su libertad, la falta de mérito, por virtud de la falta de mérito, 358, segundo párrafo, recupera su libertad, el expediente se le devuelve al fiscal para que profundice la investigación. En principio, el auto de falta de mérito no es impugnable porque no habría agravio, porque la investigación continúa. Excepcionalmente podría apelarse ante la Cámara de Acusación, por ejemplo, lo podría hacer el querellante, si la falta de mérito en sí mismo trajera un gravamen irreparable, como podría ser la pronta prescripción de la acción penal. La declaración de nulidad, recordábamos que el defensor del imputado podía buscar la nulidad de la requisitoria fiscal de citación a juicio. En caso de que declare la nulidad el juez de control, ¿es apelable ante la Cámara de Acusación? Esto no está regulado expresamente, pero la Cámara de Acusación de la Ciudad de Córdoba ha dicho que en principio esa decisión no es apelable porque no trae gravamen alguno, la investigación continúa. Al igual que en el caso de la falta de mérito, para que se pueda apelar el auto que declara la nulidad de la acusación instructoria, quien lo hiciera, supongamos querellante particular, debería alegar y demostrar un gravamen irreparable, como podría ser que la acción penal está próxima a prescribirse. Y en el supuesto en el que el juez acoja la excepción articulada en la oposición del defensor, en principio ello es apelable ante la Cámara de Acusación, ¿sí? En principio ello es apelable. Pasamos finalmente al último punto de la bolilla número 10 y vamos a hablar ahora del sobreseimiento, el mérito conclusivo desincriminatorio. Y partimos una vez más del concepto, porque son los conceptos, las definiciones, las que nos permiten pensar, las que nos permiten reflexionar sobre los institutos determinados. El sobreseimiento es la decisión jurisdiccional, remarco jurisdiccional, que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión que se hacía valer. Clase de sobreseimiento. El programa nos pide las clases de sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser total o puede ser parcial. Será total cuando abarque a todos los imputados y lo sea por todos los hechos, en el supuesto en que tengamos pluralidad de imputados y o de hechos. Y será parcial cuando abarque a alguno de los imputados o a alguno de los hechos atribuidos al único imputado. El estado psicológico que requiere, el mérito convictivo que requiere, que exige nuestro código para que el órgano jurisdiccional, como dice la definición, pueda dictar sentencia de sobreseimiento. Históricamente siempre se predicó
que el estado psicológico exigible era el de la certeza negativa, es decir, cuando sea evidente que el hecho no existió, sea evidente que no participó el imputado y demás. Pues bien, como se han ido incorporando nuevas causales de sobreseimiento, la certeza negativa, la evidencia, solo es exigible para los 4 primeros causales de procedencia del sobreseimiento, aquellos que están regulados desde los incisos 1 a 4 en el artículo 350. Es decir, la exigencia de evidencia, certeza negativa, vale para cuando sea evidente que el hecho no existió, no fue cometido por el imputado, sea evidente que el hecho no encuadra en una figura penal, sea evidente que medie una causa de justificación, inculpabilidad, excusa absolutoria, demás, sea evidente que la pretensión penal se ha extinguido. El inciso 5, ya lo vamos a ver con más detenimiento, habla de una duda insuperable. A alguno le podría buscar un giro idiomático ahí de decir, sea evidente que hay una duda insuperable. Bueno, es aceptable. Ahora, las nuevas causales incorporadas en los incisos 6 y 7 del artículo 350, ya no los podemos vincular con una certeza negativa. Ya vamos a volver sobre ello. Las causales de procedencia del sobreseimiento. Las causales de procedencia del sobreseimiento están establecidas en el artículo 350 del Código Procesal Penal y su estudio en el orden que nos presenta el legislador es de importancia. Y no es una mera exigencia memorística para con el alumno, sino que ya vamos a ver que el orden en que están reguladas las causales de procedencia del sobreseimiento tiene consecuencias jurídicas, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso. Veamos las causales. En el inciso primero se contempla que el sobreseimiento procede cuando sea evidente que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado. Es decir, alguno de los dos extremos de la imputación jurídica delictiva, existencia de derecho de participación del imputado, se ha demostrado con el grado de evidencia que no se ha patentizado. En el inciso segundo, que el hecho, es decir, procederá el sobreseimiento cuando sea evidente que el hecho no encuadra en figura penal alguna. Una precisión, es el sobreseimiento por atipicidad. Ahora, una precisión. Aquí el fiscal investigó, contaba con algunos elementos parciales probatorios, entendió que ese hecho que constituía la hipótesis investigativa conforme a las pruebas podía subsumirse en tal figura penal. Ahora bien, cuando culmina la investigación, que es donde estamos, en el mérito conclusivo, hace un análisis exhaustivo y entiende que, por ejemplo, aquello que en su momento se consideró, se inventó que podía ser una estafa que llevó a una imputación y eventualmente la declaración del imputado, en el momento de la clausura se analiza en profundidad y se llega a la conclusión de que en realidad es una desaveniencia contractual entre las partes, ajena al ámbito penal, que el hecho no encuadra en una figura penal y lo sobresee. Muy bien. Pero cuando hablamos de que el hecho no encuadra en figura penal alguna, el sobreseimiento procede cuando no encuadra en la figura por la cual fue imputado el perseguido penal, pero también en ninguna otra que esté prevista en el Código Penal y en las leyes complementarias, ¿sí? La tercera causal de sobreseimiento, cuando fuera evidente que medie una causa de justificación, por ejemplo, legítima defensa, que medie una causa de inimputabilidad, ¿sí? Recuerdan los supuestos del artículo 34, inciso primero del Código Penal, ¿sí? Que medie una causa de inculpabilidad, ¿sí? Una causa de inculpabilidad, la prevista en el artículo 34, inciso segundo, aquel que hubiera obrado con algún vicio de voluntad por violencia o intimidación, o bien cuando medie una excusa absolutoria, como el caso más claro, una excusa absolutoria, determinados hurtos entre parientes previstos en el artículo 185 del Código Penal. La siguiente causal de procedencia de sobreseimiento está prevista en el inciso cuarto del artículo 350, cuando fuere evidente que la pretensión penal se ha extinguido. Y la pretensión penal se ha extinguido
generalmente los alumnos entienden que solo se extingue la pretensión penal por prescripción de la acción penal. En rigor, no son estas las únicas causales, es una de las tantas causales de extinción de la pretensión penal, la prescripción. Las restantes las tenemos, por ejemplo, en el artículo 59 del Código Penal, o por ejemplo, el pago voluntario de la multa en los delitos reprimidos solo con este tipo de pena. La doctrina, por ejemplo, a nivel local, Cafelata Nores, Tarditi, entienden que es una causal de extinción de la pretensión penal aquel supuesto de insustancialidad de la acción por vulneración a la duración razonable del proceso, que se podría vehiculizar a través de esta causal de sobreseimiento prevista en el inciso cuarto del 350. La quinta causal de procedencia es la llamada duda insuperable, ¿sí? Aquella en la cual la investigación está cumplida, pero no se advierte objetivamente la incorporación de nuevos elementos de prueba, ni tampoco hay suficientes fundamentos para elevar la causa a juicio. Tiene que ser una duda insuperable, ¿sí? Y por último, a través de la ley 10.457, sancionada en el año 2017, se incorporaron dos nuevas causales de sobreseimiento. En el inciso sexto, ahora procede el sobreseimiento cuando se haya aplicado una regla de disponibilidad de la acción. Regla de disponibilidad que ustedes la han visto, todo lo relativo a esto, lo han visto en el análisis de la bolilla 2 a cargo del doctor Marcelo Jaime. Y la última, que también fue incorporada, la última causal de procedencia que también fue incorporada en el 2017, procede el sobreseimiento cuando se hayan cumplido las condiciones de la suspensión del proceso a prueba. Ya no tenemos que hablar de suspensión del juicio a prueba, sino del proceso a prueba. ¿Por qué? Porque se ha anticipado la oportunidad procesal en la cual se pueda otorgar la denominada probation. Antes solo era posible en el juicio, según la opinión doctrinaria dominante, hoy ya este beneficio puede obtenerse incluso en la investigación penal preparatoria. La oportunidad para el dictado del sobreseimiento. La oportunidad que estamos hasta el momento analizando son propias de la investigación penal preparatoria, más precisamente en la clausura. Ahora también existe la posibilidad de dictar un sobreseimiento del imputado, un cierre definitivo y irrevocable del proceso en su favor, en los actos preliminares del juicio. Pero las causales no son las mismas que las de la investigación penal preparatoria. En primer lugar, para que en los actos preliminares del juicio se pueda dictar un sobreseimiento, tiene que ser innecesario el debate. Las causales son objetivas, no subjetivas. Por ejemplo, cuando nuevas pruebas incorporadas con posterioridad a la investigación penal preparatoria, nuevas pruebas ilustran sobre la inimputabilidad del imputado. Supongamos, se incorpora en los actos preliminares del juicio una partida de nacimiento que determina que el acusado no tenía 18 años, sino que tenía 15, era inimputable. O se incorpora la pericia psiquiátrica o la pericia psiquiátrica psicológica que nos dice que ese sujeto actuó en un estado de inconsciencia en el momento del hecho que, como nos dice el artículo 34, inciso primero del Código Penal, conllevan la inimputabilidad. Otra causal de sobreseimiento en los actos preliminares del juicio, que también veremos que es objetiva, cuando prescribe la acción penal a criterio, según la calificación que el tribunal de juicio le asigna a la causa, prescribe estando la causa radicada allí en juicio, en los actos preliminares del juicio. O bien cuando se produce otra causal extintiva, supongamos la muerte del imputado en estos actos preliminares del juicio, esperando el debate. Y por último, cuando se advierte la concurrencia de una excusa absolutoria que no había sido advertida con anterioridad. Por último, también existe la posibilidad de sobreseer al imputado en cualquier momento del proceso, como nos regula el artículo 348, segundo párrafo, que se presenta en casos de extinción de la pretensión penal. Como puede ser, supongamos, una persona que ha trasuntado toda la investigación penal preparatoria, el debate ha sido condenado y en la etapa recursiva
su defensa interpuso, supongamos, recurso de casación discutiendo la absolución, por lo tanto, la condena, por lo tanto no está firme esa condena, pero mientras está a análisis del Tribunal Superior ese recurso, fallece el imputado. El sobreseimiento se dicta a través de una sentencia. Esto está regulado en el artículo 351. Acordémonos, el concepto decisión jurisdiccional. Solo los jueces pueden emitir sentencias. Por lo tanto, aquella confusión que suelen tener en algunos exámenes los alumnos de que el sobreseimiento se dicta por decreto es incorrecto. Por auto obedece a alguna regulación procesal ajena a la cordobesa y ya de alguna manera vetusta, siempre por sentencia. En cuanto a los requisitos, el código no regula qué requisitos debe contener una sentencia de sobreseimiento, pero desde la doctrina se ha dicho, atento que es una sentencia definitiva y para ampararlo la garantía del non bis in idem al imputado, al menos la sentencia de sobreseimiento debería tener lugar y día, debería estar debidamente individualizado el imputado, debería contener el hecho por el cual se lo sobresee o al menos una remisión a otro documento donde esté contenido el hecho, por ejemplo, al acta de intimación, la fundamentación y la parte resolutiva, ¿sí? Y en cuanto a los requisitos, no es necesario que el imputado haya declarado, como sí lo es para la otra hipótesis del mérito conclusivo, como lo hemos visto para el incriminatorio, para la acusación. Veamos los efectos del sobreseimiento. En primer lugar, el sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocable el proceso, ¿sí? Y ello lo ampara del non bis in idem, de la garantía del non bis in idem a futuro al imputado. En segundo lugar, si el imputado estuviera privado de su libertad, recupera inmediatamente, aun cuando no esté firme. Artículo 353. En tercer lugar, si el sobreseimiento es por inimputabilidad del imputado, las causales previstas en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, por alteración morbosa de las facultades mentales que le impidieron comprender la criminalidad de derecho o dirigir las acciones, si hay peligro de daño para el imputado que está siendo sobreseído, para sí o para terceras personas, puede conllevar como efecto una medida de seguridad, una internación involuntaria. Lo último, en cuanto a los efectos, el efecto del sobreseimiento frente a la cuestión civil. Y acá me parece necesario hacer un distingo. Había toda una discusión, cuando teníamos el Código Civil derogado, en torno al artículo 1103. El 1103 hablaba de que la absolución del acusado no podrá ser discutida en cuanto a la existencia del hecho en sede civil. Bueno, ¿dónde estaba toda la discusión que se planteaban los procesalistas? Absolución. ¿Podíamos ese efecto que establecía para la sede civil el 1103, podía extenderse al sobreseimiento? La mayoría de la doctrina sostenía que no. Bueno, esta discusión hoy ha sido superada, porque el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1777, establece que la sentencia penal, si la sentencia penal decide, con lo cual, cuando habla de sentencia, abarca tanto al sobreseimiento como a la sentencia absolutoria. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el imputado no participó, estos dos factores de sobreseimiento no pueden ser discutidos en sede civil. Todo lo otro sí. Supongamos, si la sentencia de sobreseimiento gira en torno a que el hecho no encuadre en una figura penal, bueno, en sede civil se podrá en su caso discutir algún otro factor de atribución de responsabilidad civil. Pero si fuera por inexistencia de derecho o inexistencia de participación, esos aspectos, nos dice hoy el artículo 1777 del Código Civil y Comercial, no pueden ser discutidos en sede civil. Los recursos frente al sobreseimiento dictado por el juez de control. Veamos el sobreseimiento dictado en la etapa de la investigación penal preparatoria. El Ministerio Público puede interponer apelación, salvo que él hubiera requerido el sobreseimiento.
si acusó y oposición defensiva mediante el juez de control sobreseyó, el Ministerio Público puede apelar ante la Cámara de Acusación. El querellante particular también podrá apelar, aunque con limitaciones, por aquello de su carácter adhesivo. Es decir, apelará el sobreseimiento dictado por el juez, pero para que el tribunal de la apelación, el tribunal del recurso, el ADCUEN, que es la Cámara de Acusación, abra su puerta y conozca el recurso del querellante, como ya dijimos, va a necesitar el mantenimiento de su recurso por parte del fiscal de la Cámara de Acusación. ¿Sí? En cambio, no podrá apelar, nos dice el artículo 359, aquel sobreseimiento por acuerdo de fiscales, ¿sí? ¿Qué se da? Ya vamos a volver sobre eso. Se da cuando el fiscal solicita el sobreseimiento, el juez no está de acuerdo, interviene el fiscal de la Cámara de Acusación y le ordena al juez sobreseer. En ese supuesto no puede apelar. Ambas limitaciones, esta en definitiva la del 359 es una prohibición. La prohibición de apelar en el caso de acuerdos fiscales para con el querellante y la limitación en el otro supuesto, que es el mantenimiento de su recurso por parte del fiscal de Cámara, están siendo ya hace muchos años sumamente cuestionadas y han sido declaradas inconstitucionales en no menos de una oportunidad por sostener que las mismas afectaban el derecho de defensa, el derecho al recurso y el acceso a la jurisdicción de la víctima constituida en querellante. Entonces, hemos visto los recursos al sobreseimiento del Ministerio Público, del querellante particular. El imputado puede apelar. Lo primero que se nos viene a la mente es que no, porque el sobreseimiento lo favorece. Ahora, hay supuestos en los cuales el imputado puede apelar. En primer lugar, podría apelar si se le impone una medida de seguridad. Allí no habría duda que podría alegar un agravio, ¿verdad? El juez le estaría diciendo: señor imputado, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. La buena es que usted ha sido sobreseído. La mala es que ahora se le impone una medida de seguridad y se lo interna involuntariamente en un manicomio. Sin duda que ello le trae agravio y por lo tanto puede apelar. Y el segundo supuesto en el cual puede apelar el imputado es cuando no se hubiere observado el orden de los incisos de las causales de procedencia del artículo 350. Recuerden aquí entonces por qué yo dije que el orden de las causales del 350 era importante. No es lo mismo para un imputado que se lo sobresee, que se lo desvincule definitivamente porque la acción penal ha prescripta, a que se le diga: señor imputado, usted no participó en el hecho, o el hecho que a usted se le atribuye no existió. ¿Sí? Tiene un agravio, tiene un interés. Por lo tanto, cuando él considere que no se han observado en el sobreseimiento el orden de las causales y se lo ha sobreseído por una causal inferior a la que él considera en el orden que debe aplicarse, puede apelar. Hay allí una discusión en esto de, en la medida de lo posible, ¿sí?, del orden de las causales, que qué pasa, qué ocurre cuando la acción penal está prescripta. Como sabemos, cuando prescribe la acción penal, se agotan los poderes de investigación, de acción y decisión. Se agotan los poderes, no se puede seguir realizando actividad probatoria. La doctrina más moderna, Cafferata Norris, Tarditi, entienden que aún en ese caso se puede apelar por el orden de las causales, si con los elementos probatorios que hay en la causa se puede recurrir a una causal anterior a la de extinción de la acción penal. Y por último, me parece a mí que esto de la apelación por parte del imputado por el orden de las causales, por la no observancia del orden de las causales, en algunos supuestos de las nuevas causales de sobreseimiento de los incisos sexto y séptimo, no sería aplicable. Por ejemplo, en los supuestos de suspensión del proceso de prueba o de aplicación del criterio de oportunidad de conciliación. ¿Por qué digo que ahí no podría luego apelar el imputado denunciando una inobservancia del orden de las causales? Porque tanto en la conciliación como en la suspensión del proceso de prueba, él ha formado parte de esa decisión, ha prestado participación, ha querido, ha impulsado esa decisión. Sería un actuar preclusivo si él fue a buscar la aplicación del principio de oportunidad por conciliación, por ejemplo, y luego se agravia y apela diciendo que no se observaron el orden de los incisos del 350.
Ahí tenemos los supuestos de apelación por parte del Ministerio Público, querellante particular e imputado. Vía casación, el sobreseimiento es impugnable cuando el sobreseimiento es confirmado por la Cámara de Acusación, y también, vía casación, es impugnable el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio, que en cuanto al querellante particular también tendrá esta limitación recursiva por cuanto su recurso de casación, tratando de revertir el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio, necesariamente deberá ser mantenido ante el Tribunal de Recursos, que es el Tribunal Superior de Justicia, por el fiscal general, lo cual también ha sido tachado de inconstitucional. Y por último, el programa nos habla de la instancia fiscal y discrepancia, las alternativas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al supuesto en el cual el fiscal solicita el sobreseimiento al juez, el juez no está condicionado en principio, y en principio digo porque las nuevas causales de aplicación de un principio de oportunidad podría llevar solo en esa causal a otra interpretación, pero en principio el fiscal no está condicionado con el pedido de sobreseimiento del fiscal, podría discrepar, ¿verdad? ¿Quién zanjará esa discrepancia entre el fiscal que entiende que hay que sobreseer y el juez que no? El superior del fiscal de instrucción, que es el fiscal de la Cámara de Acusación. Si el fiscal de la Cámara de Acusación entiende que tiene razón el fiscal inferior, le devuelve la jurisdicción al juez condicionada, porque el juez deberá sobreseer. Si por el contrario entiende que el juez tiene razón, tendrá dos alternativas. O manda al fiscal de instrucción a profundizar la investigación, o el propio fiscal de la Cámara de Acusación realiza la acusación, se notifica a la defensa, artículo 358, y continúa el trámite con la posibilidad de oposición defensiva. Eso es todo.